sobre nuestras vidas. Adorado y alabado sea el único Dios verdadero. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, buenos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana. Qué gozo este culto que estamos teniendo. Quiera Dios el Señor que sea hasta el final y cada día en nuestras vidas. Cómo Él ordena las cosas y cómo hace con propósito todo lo que hace. Dios hace todo con propósito y nosotros somos parte del propósito de Dios. Por eso estás aquí esta mañana. Así que bienvenido a la casa del Señor, aunque seguramente ya te han dado la bienvenida. Quería, me avisó Diego que tenemos también en esta partecita, y me alegro que así sea, tenemos que ofrendar al Señor y traer nuestros diezmos, así que yo estoy con alegría también en esta parte del culto de participar de la ofrenda. Si usted está también con este espíritu, vamos a hacer la ofrenda ahora y luego pasaremos en un momento a la palabra del Señor. Necesito 2 voluntarios o 2 voluntarias, no sé si están designados, que pasen aquí y puedan recibir la ofrenda que traemos al Señor, ¿verdad que sí? Bueno, gloria a Dios. ¿Quién no está con trabajo ahora en este tiempo aquí en la iglesia? ¿Quién no tiene trabajo y quiere que, aún perdiéndose las vacaciones, tenga un trabajo? Bueno, está bien. Si todos tenemos trabajo, estamos agradecidos al Señor. Pero este es el momento donde decimos nosotros, Señor, tu soberanía es sobre nuestras vidas. Si tú tienes necesidad de un trabajo, de pagar ciertas deudas, de tener y prosperidad y avanzar en la vida cristiana, es el momento donde tenemos que pedirle al Señor que Él actúe, que Él obre en esto tan específico en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Por eso vamos a hacerlo así de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, así como declaramos que tu misericordia se manifiesta cada mañana, también hoy nosotros pedimos, Señor, para los que no tienen trabajo, para que no tienen ingreso, pero anhelan también poder ofrendar, poder tener recursos para pagar sus deudas y para bien proyectarse en planes y en propósitos, Señor, que tú tienes para cumplir, que se haga tu voluntad y que tú proveas y abras la puerta para este año abundante, poderosa, así como dice la palabra de Carlos Raida en la profecía para este año. Amplía tu casa, amplía tu hogar, crece, prospera espiritualmente y también materialmente, que sea así para los que están presentes ahora con esa necesidad en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos los bienes materiales que tú nos provees para nuestro bienestar y para el de nuestra familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que con gozo pasamos a ofrendarle al Señor. Solo a ti sea el honor, tuya es la gloria, Señor. Eres Rey por toda la eternidad, tu pueblo te adorará. A ti. Tomen asiento, muchas gracias. Voy a leerles un pequeño artículo para introducir el tema de ahora que tiene el Señor para nosotros, el mensaje. Se llama el título en la contratapa del diario Reconciliación con la montaña. A los 81 años de edad, Alberto Angeleri subió el Lanín junto con sus sobrinos. Alberto Angeleri, un cordobés que en pocos días cumpliría 81 años, cumplió una hazaña enorme. El hombre acaba de ascender los 3.770 metros de la altura del volcán Lanín junto a sus sobrinos y sobrinos nietos. Pero el mérito es doble. Para este hombre acostumbrado a las caminatas, al trote, a la pesca con mosca, esta ascensión significó sobre todo la reconciliación con las montañas tras 50 años, según relató
el diario La Voz, es que en enero de 1958 Alberto estuvo perdido 11 días y en condiciones muy adversas en la montaña Ojos del Salado, en Catamarca, a 7.000 metros de altura. Aquella expedición fue la segunda en hacer cumbre en ese pico y fue justamente esa aventura la que inspiró la documental Aquí estoy. Pero para Alberto aquella dura aventura le quitó las ganas de regresar a las montañas. Me quise olvidar totalmente, dice en su testimonio. Incluso hace muy poco tiempo que sus familiares más cercanos supieron mucho de los penosos detalles de aquella expedición que casi terminó con sus vidas. Pero ahora algo cambió. El reencuentro por el 50º de aquel viaje en el Museo de Fiambalá, las ganas de escalar regresaron. Alberto volvió a practicar montañismo junto a sus sobrinos e hicieron varios ascensos al cordobés Champaquí. Fue la antesala de la cumbre en el Lanín el sábado pasado. No fue fácil, dice, es como un cono volcánico de 60 grados con mucho ángulo, hay que avanzar sobre la escoria volcánica. Leí este artículo y me pareció oportuno para introducir el tema de que nunca es tarde. Con Dios nunca es tarde. Y para los que estamos aquí, que ya hemos cruzado algunas barreras, les digo, hay esperanza para realizar todavía algunas cosas que no realizamos. Y también para los que todavía no han pasado ciertas barreras, que están muy jóvenes y que no piensan llegar sin hacer las cosas que tienen que hacer, les digo que para llegar hay que entrenarse. Y aunque muchos de los que estamos aquí vamos a llegar a más de 90 o 100 años probablemente, o no, es sorprendente cómo la Escritura dice que el hombre más fuerte y más poderoso es un granito de arena ante la eternidad de Dios. Siempre cuando no tenía esta visión de lo que era y quién era Dios, pensé, ¿cuál es la diferencia que hay entre yo y una planta? Y siempre pensaba que después de la muerte iba a ser una eternidad en la nada. Es un planteamiento que quizás algunos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Es interesante que se me aclaró muchísimo el panorama cuando leí el Salmo 90 en la Biblia, después de haber conocido a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. El Salmo 90 dice estas palabras. Por favor, los que tienen la Biblia y quieren compartirla, abran ahí. Salmo 90. Tremendo salmo. Dice estas palabras. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Otras palabras, otras versiones dicen morada. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirmas. Nosotros vemos y nos expresa este salmo: Dios es eterno y el hombre es temporal. El hombre es transitorio. El hombre es un pasajero. Digámosle a alguien que está al lado: mira, hola pasajero, ¿qué tal? Estamos de paso. Mira, estamos dando vuelta en el universo a no sé cuántos miles de kilómetros en una galaxia que es una de las miles y cientos de galaxias que hay en el universo, y esto no se termina nunca. Solo se termina con Dios cubriendo todo el universo. La eternidad de Dios y la temporalidad del hombre. Con este marco vamos a ir a todos los otros temas que vamos a ver esta noche, que son esta mañana, que son 4 temas muy tremendos, muy importantes que queremos compartirles. Dios dice, el autor de este salmo es Moisés, y dice: tú eres desde generación hasta generación. Es decir, está antes de todo lo creado. La mente humana no alcanza a comprender la trascendencia ilimitada de Dios, tanto en tiempos como en poder y en espacio. Quizá algunos de los que vivieron prediluvianos, hombres, vivieron hasta el 900 y pico, Matusalén, pero ninguno llegó a los 1000. 1000 años para Dios es como un día, y un día es como 1000 años. Esta transitoriedad del hombre nos tiene que hacer reflexionar y pensar en nuestra finitud y en esta fragilidad, porque eso nos hace más dependientes de Dios. El hombre y la mujer de hoy están tan comprometidos con lo apresurado, con lo inmediato, con lo doméstico, que olvidamos a veces ese aspecto de nuestra realidad. Porque en ese Dios eterno creemos, lo hemos declarado. Y en esa misericordia que se renueva cada mañana, nosotros hemos sido esta mañana cubiertos y abrazados a través de la Santa Cena. ¿Verdad que sí? Y acá se está cumpliendo esto entonces. Dios dice al hombre: convertíos, versículo 3. O sea, vuélvanse, conviértase el hombre. Dice esta palabra, vuelve al hombre hasta ser, y dice: convertíos, hijos de los hombres. Es decir, hay un llamado de Dios mismo a la conversión. No voy a seguir en esto, pero la misión que tenemos es la misión de Dios, de decirle a las personas: convertite, es decir, cambia de orientación, cambia de pensamiento, cambia de actitud, cambia de accionar, cambia de sentimiento, cambia de manera de hablar, cambia de manera como mirás, cambia de manera como usás el dinero, cambia de manera como tratás a tu esposa. Convertite. No te lo digo yo, te lo dice Dios. Ese Dios eterno que se jugó por tu alma, por nuestra alma. Y el hombre ora de esta manera, el hombre creyente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por eso el título del mensaje es Enséñanos. Enséñanos a contar nuestros días. Yo le dije a Marcelo que me consiguiera un calendario para poner ahí, porque no me anda el teclado de la máquina, la E no anda, entonces dije, bueno, traje manuscrito. Le dije: Marcelo, conseguime un calendario 2013. No lo consiguió, no sé qué pasó, pero acá, cuando entré me dieron un calendario. Gracias, Marce. Hermano, querido, amigo, te digo esto: enséñanos cada uno de estos días que tenemos acá delante.
Es un minuto, es un segundo de tu vida y de mi vida que deben estar en las manos de Dios integralmente. Por eso el domingo pasado el Señor nos decía, fe integral, fe para todo tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de orar, tiempo de progresar, tiempo de estar estancado para una enseñanza. Hay tiempo que Dios te regala, este tiempo transitorio, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. A veces me pregunto, Eduardo, ¿todavía sos enseñable por Dios? ¿Todavía te dejás enseñar por Dios? Porque si nosotros andamos con nuestra vida y no contamos nuestros días, estamos cerrando en el aprendizaje en la cual Dios quiere involucrarnos. Redimiendo bien el tiempo, dice la palabra, porque los días que se viven son buenísimos. Son repiolas los días que te toca vivir en esta sociedad, ¿verdad que sí? Entonces no podemos jugar con esto, y creo que es oportuno que me lo diga y que lo podamos plantear como comunidad de fe, cada día del 2013 ser enseñables por Dios, por Dios, por Dios y por su palabra y por su Espíritu. ¿Qué dice el mensaje allí presentado? Testimonio, espíritu, poder. ¿Sí? No es un reto, esto es una admonición, es una animación, es un mensaje que Dios nos está dando para que nosotros seamos enseñables. Y oramos esto para que traigamos ¿qué cosa al corazón? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? La Biblia nos enseña qué sabiduría. Nos han hablado ya de esto, pero vamos a repasarlo un poquito. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sin embargo, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Esta es sabiduría de la buena, esta es sabiduría de lo alto. Hay una sabiduría que es buena, hay una sabiduría que es del cielo y hay una sabiduría que es mala. Hay una sabiduría que es permisiva, hay una sabiduría que es del diablo, que es generada por las mismas intenciones y pensamientos del enemigo de tu alma y de nuestras almas. Entonces tenemos que elegir si vamos a vivir de acuerdo a la sabiduría propia, si vamos a vivir de acuerdo al yo puedo, al yo creo, al yo voy para adelante de acuerdo a mis recursos, a mis posibilidades, o si voy a vivir de acuerdo a la sabiduría que previamente le he pedido que el Dios me dé y va a estar con estas características de ser pacífica, de ser mansa, de ser de lo alto. Segundo punto, los días del hombre en sociedad son malos. Los días de nuestra vida en la sociedad, en general, seamos creyentes o no creyentes, son malos. Los tiempos que vivimos son malos. Esto también lo dicen los profetas del Antiguo Testamento. Es tremendo e interesante descubrir qué es lo que dicen aquellos profetas que nos dejaron como enseñanza. Oseas, capítulo 2. Aquí dice capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 1 y 2. A ver, 4, 1 y 2. Capítulo 4 de Oseas 1 y 2. Si tiene la Biblia, compártala, porque es difícil de encontrar y vamos a trabajar
muy breve sobre estos profetas, Oseas, Amós, porque nos dice de cómo es la situación en nuestra sociedad hoy, aunque fue escrito 800 años, 600 años antes de Cristo, en un momento en que el pueblo de Dios estaba en una sociedad que tenía estas características. 4, 1 y 2. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Cuando dice Israel la Biblia en el Antiguo Testamento, tenemos que leer iglesia, pueblo de Dios, porque Israel representa a la iglesia, al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento dice Pablo esto: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Este es el panorama. Este es el panorama que había en ese momento, que rodeaba al pueblo de Dios y que dentro también del pueblo existían estas cosas. No hay conocimiento de Dios en la tierra. En el versículo 6 dice que pasó algo con el pueblo de Dios elegido. El pueblo, dice, mi pueblo, versículo 6, fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Le faltó conocimiento. El pueblo de Dios le faltó conocimiento. Versículo 14 dice al final: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras mujeres ni nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Hay acá una lógica redonda. El pueblo sin conocimiento, la persona sin conocimiento de Dios, cae. Tarde o temprano cae. Cae moralmente, cae socialmente, cae económicamente, cae espiritualmente. Un desastre. Por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero ¿qué es el conocimiento que se exige de parte de Dios de nosotros? Este conocimiento tiene que ver con una relación muy cotidiana, muy asidua, muy permanente, no periódica, sino constante. Tiene que ver con comunión, tener cosas en común. Tiene que ver con la receptividad de parte de uno. No es una teoría sobre Dios basada en afirmaciones, sino que tiene una dimensión personal, una relación de trato como si tratáramos con nuestra esposa, con nuestro esposo, donde vamos teniendo un conocimiento a medida que pasan los años y vamos conociendo a la persona. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos gustan más, hay cosas que no nos gustan. Pero este conocimiento es cotidiano, es asiduo, es de comunión permanente y es de receptividad de cada uno de parte del otro. Con Dios es lo mismo. Cuando nosotros decimos conozco la montaña, ¿qué estamos diciendo? Cuando tú dices yo conozco Cerro Bayo, ¿dónde queda? Queda en Villa La Angostura, ¿sí? Pero si tú dices conozco porque lo vi en un mapa, porque está marcado, o conozco el volcán Lanín, es una cosa. Pero si tú en un día de verano de 35 grados llegás a la base del Cerro Bayo con el auto y allí con un amigo, compañero de correrías, empezás a caminar hasta la cima del Cerro Bayo, que es uno de los más bajos, empezás a sentir en tu cuerpo la transpiración de subir y de resbalar en la arena volcánica. Y además vas a tener alrededor tuyo, al momento de caminar 2 o 3 o 5 o 10 metros, unos bichitos voladores que te van a hacer la vida imposible porque son los que pican. Y cuando más vas ascendiendo, más vas resbalando y más transpiración va teniendo y más desesperación te va tocando porque no llegaste a la cima todavía, que es tu meta y tu destino. Pero después de pasar ese esfuerzo y de hacer esa caminata, llegás a la cima del Cerro Bayo y allí tenés una visión espectacular que te da alegría y te da gozo porque llegaste al lugar donde te habías propuesto. Este es el tipo de conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él.
experiencial, de la experiencia. Que no digo que no la tengamos, pero que en este 2013 se tiene que ir acrecentando, experimentándolo en lo cotidiano, más que nunca, viéndolo obrar, más que nunca. La palabra que se usa ahí describe la participación intensa con lo que se conoce. Participación intensa con lo que se conoce. Es un compromiso de relación personal. Por eso hablamos de una salvación personal, un trato de Dios personal, individual, progresivo, experiencial, donde se involucra toda la personalidad, la mente, el intelecto, las emociones, el cuerpo, todo tiene que ver en relación a Dios, al conocer a Dios. Ese es el tipo de conocimiento que habla la Biblia, en todo su recorrido. Usted agarra una concordancia bíblica y le dice conocimiento para los textos y en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, le dice este es el tipo de conocimiento que quiero tener con mi pueblo. En primer lugar, el conocimiento implica reconocer la obra de Dios en la historia del pueblo de Dios. Y el sentido de la ley que lo une a su Hacedor y que le convierte en su pueblo. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios te elige. Dios eligió a un hombre, a un pueblo, a un Salvador. Dios es el que elige, Dios es el que te escoge, Dios es el que elige la iglesia, el que te involucra, el que te incluye a la iglesia a través del nuevo nacimiento. Él tomó la iniciativa. Jesús dijo, no me elegiste vos a mí, yo te elegí a vos para conocerte, para que seas mi amigo. Qué bueno la relación de amistad. La vida me ha dado muchos amigos. Valoramos mucho la amistad. El poder abrirte a un amigo y saber que no te va a juzgar, no te va a maltratar, no te va a someter, te va a respetar, te va a escuchar, te va a amar. Dios dice, soy el esposo a la iglesia. Por eso participamos de la cena. Por eso Jesús nos invitó esta mañana a participar de nuevo. ¡Qué privilegio! No nos sirvió la mesa Rubén, nos sirvió Jesucristo en su espíritu, nos sirvió a cada uno de nosotros. Es un privilegio Él que nos extiende la mano para decirnos de nuevo, seguimos adelante, el 2013, che. Supone comprometer todos los ámbitos de la vida diaria a los valores del pacto. Riesgo total. Si no existe el respeto por las pautas, por las obligaciones, por los deberes que Dios nos impone por ser privilegiados, entonces no podemos conocer a Dios. Si no existe el estudio reflexivo, el pararse en el día, cada mañana y buscar a Dios a través de su palabra, a saber cuál es la historia de Dios en su iglesia y en la obra de su iglesia, no podemos conocer a Dios. Por eso es esta falta de conocimiento la que causa la destrucción del pueblo de Dios, que no puede ser suplida ni con los gestos externos de la religión, ni por una piedad superficial que no modifique los comportamientos hacia el prójimo.
El profeta Oseas imagina un tiempo futuro de restauración en el que la justicia, la verdad y la misericordia volverán a caracterizar las relaciones del pueblo con su Dios. El intenso amor que Dios siente por su pueblo volverá a ser un camino de doble mano. También el juicio que ahora se cierne sobre el pueblo y que está motivado en un amor que padece al disciplinar a su amado. Será una dura escuela por la que el pueblo reencontrará la senda del conocimiento verdadero. Lo leí muy rápido, yo sé. Hay un tiempo de bendición, hay un tiempo de crecimiento y de maduración. Sin embargo, ese tiempo de maduración es disciplinario. Disciplinario. No es tan fácil como se nos plantean a veces las cosas en el trato de Dios con su pueblo. Eran el pueblo amado por Dios, era el pueblo elegido por Dios, era el privilegio grande que Dios los amaba y que ese amor era eterno. No estaba en juego eso, no estaba en juego eso, ni está en juego eso ahora sobre nuestra vida. El amor de Dios es indestructible, es más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado, más fuerte que el diablo, pero sí es responsabilidad la nuestra para responder a ese amor de Dios. El privilegio acarrea obligaciones, acarrea responsabilidades, acarrea dar respuesta muchas veces más de las que estamos dándole. ¿Conocimiento verdadero de Dios? ¿O conocimiento de ritos religiosos y de gestos que quieran suplantar esa relación personal con Dios? ¿Servicio a Dios? Sí, todo el que más podamos darle. ¿Dones al servicio del Señor y de la iglesia? Sí, todo lo que más podamos darle. Pero conocimiento de Dios, verdadero. Que tienen que ver con el pacto que Él hizo con nosotros. ¿Cómo transitaremos este 2013 con estas demandas? Acuerdos. Acuerdos es la clave. Eso que nos cuesta tanto a nosotros, acuerdos. Ante una sociedad con tanto desacuerdo, con tanta falta de resolución de conflictos, con tanta crisis de disposición del corazón para resolver conflictos, acuerdos. La iglesia tiene que moverse por acuerdo. ¿Acuerdo con qué? Acuerdo primero con Dios. Oseas 4. Vamos ahora al profeta Oseas. Amós 1 al 8. Estamos en los profetas menores y cuesta un poco encontrarlo. Amós capítulo 3. Bien. Dice la palabra, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, pueblo de Dios, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahí está la palabra de nuevo, conocimiento. Decimos, Dios me conoce y temblamos nosotros. ¿Verdad que sí? Y sí, te conoce Dios y temblad también porque está bueno temblar de vez en cuando. Pero Él nos mira con misericordia, como escuchamos esta mañana a través de la cena del Señor. Dice así entonces, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo? Versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Aquí hay un razonamiento de causa y efecto. Aquí está el razonamiento que es lo mismo
la misma ley que opera en el mundo de la naturaleza, opera también en el mundo moral de la historia y la sociedad. En el mundo de relaciones entre personas es lo mismo. Si dos andan juntos, es la causa. No, es el efecto. Es el efecto. ¿Y cuál es la causa? Si están de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Dios y su pueblo tienen que estar de acuerdo. Por eso aquí se mantiene una línea y una visión, misión, en la cual estamos de acuerdo. Por eso se sigue una palabra rectora, directora, no porque sea conductista, sino porque se percibe de parte de Dios que estamos en acuerdo en que tenemos que trabajar en esta dirección y con esta visión que tenemos por delante. Tenemos que conocerla, tenemos que incorporarla a nuestro andar, a nuestro... Y la hemos incorporado y la seguiremos incorporando. Y las personas que se van agregando, vamos a tratar de ayudarles a que entiendan esta visión de parte del Señor. La Iglesia y Dios. Jesús y sus discípulos llegaron a acuerdos. Jesús tenía que enseñarle, porque tenían ellos el privilegio de ser sus discípulos, con los cuales convivieron, les enseñaba cara a cara, persona a persona, y en la práctica conocían a Dios y les dio una misión para cumplir. Tenían privilegios y tenían responsabilidades. Lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio tiene que haber acuerdos. Este 2013 tiene que haber acuerdos en los matrimonios mucho más potenciados que el 2012. Cualquiera sea la relación que estés viviendo con tu matrimonio, con tu pareja. Hay que superar los desacuerdos. Tratar de superar los desacuerdos. Porque en la sociedad permea un espíritu de división, permea un espíritu de desacuerdo, permea un espíritu de aislación para destruir la vida de las personas. Si queremos ver el obrar de Dios, debemos ser transmisores y transportadores de acuerdos en la sociedad. Porque acuerdos entre patrón y empleado, acuerdos entre profesores y alumnos, acuerdos entre sindicatos y gobierno, acuerdos entre gobierno y la oposición. ¿Qué dice Argentina? Acuerdos. Tiene que haber acuerdos. La iglesia, la comunidad de fe, tiene que ser una parcela demostrativa. ¿Qué es una parcela demostrativa? Para un ingeniero agrónomo, parcela demostrativa es que toman, los técnicos en agronomía, toman una parcela de terreno, como si fuera todo esto acá, y lo siembran con semillas de primera calidad y usan técnicas de riego, técnicas de nutrición, que va a demostrar que esta parcela y la simiente y las plantas de este lugar van a ser ejemplo para ese lugar, para esa parcela de la sociedad y para esa otra parcela de la sociedad que va a mirar acá las técnicas, las semillas que se usaron, los nutrientes que se usaron para imitar. Y eso tenemos que demostrar como familia. La madre tiene que hacer acuerdo con sus hijas, con sus hijos. Las hermanas tienen que hacer acuerdo con sus hermanas y con sus hermanos. En serio, esto es lo cotidiano. ¿Andarán dos juntos? ¿Vivirán en familia si no están de acuerdo? ¿Por qué entonces hay tantas discusiones a veces? ¿Por qué hay tantos gestos? ¿Por qué hay tantas desavenencias aún en la manera de hablar? Tal vez pasará en su hogar, o no pasará en su hogar. Pero esto se tiene que incrementar, porque la iglesia es la que puede mostrar algo diferente. Y si estamos de acuerdo con Dios, vamos a tener que estar de acuerdo con esto también.
para tener fruto que glorifiquen el nombre del Señor. Si Dios hablare, si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? ¿Qué entendían los profetas por profetizar? Brevemente. Su labor profética era la acción de servir de vocero de Dios para llevar un mensaje pertinente a la situación del pueblo. Una acción que no era solo predecir el futuro, al modo de los agoreros adivinos, ni simplemente a instar a los pecadores a dejar vicios individuales, sino a establecer juicio y justicia en la sociedad. Amós 5, 16 y 17 dice estas palabras. Tremendo lo que dice. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Esto tiene que emerger de la Iglesia Cristiana Evangélica en Argentina con los 4 millones supuestamente de cristianos evangélicos que hay en nuestro país. Esto tiene que emerger hacia la sociedad, tiene que emerger de cada grupo y de cada equipo pastoral de las ciudades. Esta justicia, este juicio de distintas maneras se tiene que ver impregnando los periódicos, impregnando la televisión, impregnando este mensaje. Tiene que ser parte de la predicación y de la acción de lo pastoral de las iglesias a partir del tiempo más cercano. Porque esta es la situación social y esta es la necesidad que tiene nuestra sociedad, de justicia. El diario de hoy, domingo, hay una severa crítica de la Presidenta de la Nación acerca de los jueces y de los dictámenes de los jueces que están juzgando y están metiéndose en situaciones conflictivas y metiendo al país en una tremenda y viceversa, le digo así. No voy a hablar de política, pero sí, si usted lee los periódicos de hoy en día, están siendo cuestionados por una vez los jueces de la nación y están siendo cuestionados el liderazgo, pero le digo algo también, porque Dios está trabajando a nivel de la sociedad. Porque la iglesia ya ha empezado a orar para que Dios toque esos lugares. Los intercesores en el país están pegando ahí arriba en lo que es justicia. Es jueces corruptos, jueces inmundos, jueces y abogados que defienden al malo y culpan al bueno. Dios está obrando. 2013 vamos a ver obrar a Dios en medio de la sociedad. Y este es el último punto donde Dios está presente. ¿Dónde Dios está presente? El profeta Habacuc preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Y qué hace Dios mientras tanto vivimos en esta sociedad? Bien, dice, Dios vendrá con castigo sobre la dirigencia corrupta. ¿A quién va a usar Dios? Habacuc está sorprendido. Dice, Dios va a usar a los caldeos, una nación impía, para castigar al mismo pueblo de Dios, porque el problema estaba dentro del pueblo también, pero el problema no estaba solo dentro del pueblo, el problema estaba en la sociedad circundante al pueblo. ¿Me está entendiendo? Hay que leer a Habacuc, el profeta Habacuc. Dice, ¿dónde está Dios? Que fíjense la situación que plantea. No estoy hablando de pensamientos míos, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Téngame paciencia, nada más, un poquito de paciencia. Habacuc, primero dos versículos de Habacuc. Si alguien lo tiene, lo encuentra antes que yo, buenísimo. Habacuc, acá está. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Miren, yo estoy seguro que todos acá decimos, pero Dios, ¿cómo puede ser que se mate la gente? ¿Cómo puede ser que se mate de tal forma como la matan? Y no sale a juicio, no se mete preso a nadie.
Todo eso quizá lo pensamos interiormente y lo decimos. Bueno, Habacuc está diciendo eso. ¿Por qué no hay respuesta a eso? Porque tenemos que seguir pidiéndole a Dios y cuestionando también, como Habacuc decía, Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Salgamos como iglesia a decir, che, ¿por qué no se resolvió este tema? ¿Por qué no se resolvió el otro tema? Bueno, Habacuc dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y Dios le dice a Habacuc, va a venir un juicio, va a venir un castigador sobre ustedes. Dice Habacuc, ¿cómo va a venir? ¿De un pueblo impío? ¿De un ejército que es militarmente cruel, que no respeta las reglas de guerra, que nos avasalla? ¿Y de ahí vas a traer el castigo? Dios dice, sí, de ahí va a traer el castigo. Pero ¿y cómo entonces se entiende esto? Bueno, pero también para esos que vienen a sojuzgar a mi pueblo, también va a haber castigo para eso, dice Dios. Esos no se van a salvar, esos van a estar peor castigados que ustedes. ¿Cómo? ¿Sí? Porque Dios es el rey del universo. Actúa y procede con los recursos que quiere. No es un tirano, es Dios juez justo. Miren, no me puedo perder el tiempo acá ahora para decirles cómo yo he visto obrar a Dios en la sociedad y cómo quizá muchos de ustedes también lo han visto obrar, porque Dios no es exclusivo de nadie. Cómo Dios actúa en la sociedad y pone las cosas en su lugar cuando se la pedimos y dependemos exclusivamente de Él, de su obrar. Habacuc se pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y el mismo Dios le dice, yo voy a estar en medio de la sociedad corrupta. Yo voy a actuar en medio de la sociedad corrupta. Dios no se desentendió de todo lo que está pasando en nuestra sociedad argentina. Dios está en medio de la presidenta del equipo, está obrando y uno quizá ni se da cuenta. Pero tenemos que informarnos de lo que está pasando. Dios está en medio. Dice el profeta, acá, en esta situación que se produce hace cientos de años, Dios está en medio. Fíjese lo que dice ahí. Ya termino con esto, Profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 5. El Señor en medio de esa ciudad es justo. Cada mañana saca a luz su juicio. Nunca falta. ¿Dónde está Dios? En medio de la ciudad, ejerciendo su juicio y su justicia. Dios está en medio de cada familia cristiana, creyente. Está en medio de nuestra familia, cada mañana. Es el juez justo. Y cada mañana también está en juicio y justicia sobre las ciudades, sobre las naciones. Está en el control de todo. No es lo mismo lo que Jesús decía en Lucas. El reino de Dios está entre vosotros. El gobierno de Dios, que sigue siendo Dios, que sigue gobernando la vida de las personas y controlando las instituciones y los sistemas, y que permite ciertas cosas, está en medio de vosotros. No solamente como esta mañana lo percibimos, y aquí juntos en comunión, sino Dios está en medio de tu labor, en medio de tu familia. Dios está orando en medio de tus parientes inconversos. Dios está en el mismo lugar de trabajo. Dios está en medio. Estaba en medio de esta corrupción, donde el pueblo de Dios había fornicado con los ídolos de Egipto, con los ídolos de Babilonia, donde el pueblo había sido una prostituta a la cual Dios condena. Y Dios está en medio diciéndole, te sigo amando, te he desposado, te seguiré amando, mi amor es eterno, pero tenés cosas que cambiar, hay cosas que tenés que corregir. 2013, año de
reconciliación y restauración y de acuerdos. Dios está en medio. Dios está en el centro, o debería estar en el centro de nuestra vida. Dios está en el centro y en el medio de tu familia. Dios está en el medio y en el centro de la iglesia y de la comunión de fe. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? En el presente, porque nosotros hablamos de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a hacer. Che, ¿y hoy? O no me diga, escucha predicaciones, escritura, porque Dios hizo, en el pasado nos perdonó, en el futuro nos salva. ¿Y hoy? Dios actúa en el presente, Dios está en medio de su pueblo, Dios está en medio de la ciudad, Dios está en medio de la nación, Dios está en medio de la provincia, Dios está en medio de los líderes políticos, Dios está en medio de los religiosos. ¿Cómo nos ubicamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no podemos estar de brazos cruzados mirando a ver cómo Dios hace las cosas. Pero sí tenemos la responsabilidad de discernir y de pedir esa sabiduría para ver dónde Dios está obrando y unirnos a esa presencia de Dios para decir, yo estoy aquí para que me uses, para que me utilices, para que yo vea tu obrar, pero sea parte también de lo que va a cambiar en mi vida, en mi familia, en el ámbito donde yo me muevo, en mi labor y en todo lo que me rodea y en toda mi ciudad, en toda mi provincia. Yo quiero ver esos cambios y ser parte de esos cambios donde tú estás obrando. Y evitaríamos a veces mucha actividad fútil, vana y preocupaciones. Descubrir la presencia y la acción de Dios. Primero, conociendo más de Él, estudiando su palabra cada día para conocer su propósito específico para nuestra vida y servicio. Descubriendo su presencia y su acción en nuestra vida interior, en nuestra familia, congregación y en nuestro entorno relacional inmediato y mediático. Uniéndonos a Él en ese accionar específico en la vida y accionar de otras personas. Informándonos con interés para hablar de los temas que no hablamos hasta ahora: economía, política, sexualidad responsable, relaciones laborales justas, ley de medios, derechos humanos y, claro, de religión, y actuar en consecuencia. No tengamos miedo de hablar más cuando tenemos que hablar y donde tengamos que hablar. Tenemos que pronunciar lo que Dios nos dice, pero también informarnos de lo que está pasando en la sociedad. Porque si queremos estar de acuerdo con un accionar de Dios, Dios está preocupado por lo que pasa en la sociedad. Los profetas lo estaban, y los profetas declaraban, anunciaban y proclamaban lo que iban a pasar, y cambiaban una realidad no solamente por la expresión de la palabra de Dios y lo que Dios había dicho, sino también por medio de sus siervos que creaban una realidad que todavía no la veían. Y bueno, sugerencias habría mil. Escribir sobre nuestra fe integral en los espacios habilitados para ello, periódicos, etc. Qué significativo, qué simbólico esto, ¿no? Un calendario con todos los días que, si Dios lo permite, lo vamos a vivir y lo vamos a transitar. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Dios en este tiempo con tu vida y con la mía y con la de la iglesia? ¿No? ¿Qué pasará? Es una aventura con Dios, es la mejor aventura. Así que, querido, yo creo que el Señor nos invita esta mañana, sinceramente, con todo respeto, a que si no le estamos conociendo como querríamos conocerlo, podamos nosotros capturar esta palabra de hoy y decirle: Señor, quiero conocerte mejor. Quiero conocerte mejor. ¿Cómo voy a conocerte mejor? Tengo que conocer la historia de la relación de Dios con el pueblo. Tengo que estudiar. Quiero ponerme de acuerdo contigo, Señor. No puedo andar con vos si no estoy de acuerdo. ¿Alguno que no andaba de acuerdo hasta ahora? Esta mañana, compartiendo el pan y el vino, ya el Señor nos invitó de nuevo. Déjelo ahí, Sarita, después lo levantamos. Muchas gracias. No hay problema, déjelo, no se rompe porque son buenos. Sí, de veras.
Decir, Señor, yo soy el primero que me voy a poner acá. Quiero conocerte mejor experiencialmente, porque hasta ahora de oídas te había oído. Informarme, discernir tu tiempo para mi propia vida. ¿En qué situación espiritual estoy yo? ¿Qué me pondría yo? ¿Un 6, un 7, un 8? O preguntarle, che, ¿qué me pondrías a mí en cuanto a mi relación espiritual? ¿Cómo me ves vos? Porque es evaluativo también. Y decir, Señor, quiero discernir dónde estás actuando. Porque siempre Dios va primero que nosotros. ¿Por qué nos preocupamos tanto de querer hacer cosas? Antes de preguntarle al Señor, che, Dios, ¿dónde estás obrando? Yo quiero estar ahí. Pero contigo, ¿eh? Si no, no quiero ir. Tu presencia es lo que necesitamos. Así que vamos a ponernos de pie y oramos esta oración nada más. Gracias por la atención. Sí, Señor, el reino de Dios se ha acercado. El Rey eres tú. El que gobierna nuestras vidas, gobierna nuestra familia, gobierna todas nuestras relaciones. Que podamos nosotros, Señor, conocerte de una forma mucho más experimental, íntima, de comunión. No es porque no la tengamos, es que queremos seguir conociéndote y profundizar nuestra relación contigo. No nos da miedo porque tú nos has elegido por amor y nosotros queremos contar con eso cada día, cada mañana. Sabemos que estás atento a lo que nos pasa en familia, en sociedad, en relaciones. Gracias por darnos nueva oportunidad. Gracias porque podemos hacer acuerdos contigo y entre nosotros. Gracias porque podemos percibir tu presencia, discernir los tiempos en que estamos viviendo. Queremos caminar juntos, en compañía, tuya primero, con nuestras esposas, nuestros hijos y también en la comunidad de fe, en la sociedad en la cual tú nos has colocado. Bendecimos esta sociedad. Bendecimos esta sociedad. Bendición del cielo y acción nuestra en la tierra para cambios. Gracias por este nuevo día, este nuevo año. Cada día lo ponemos delante de ti. Somos nosotros los primeros que nos ponemos. Enséñanos a contar cada día que traigamos al corazón sabiduría. Será así, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día.